flexión, aprensión, separación, etc. Y bueno, ahora la idea es que los conozcan. Todavía no les voy a pedir que armemos una mesa, lo de la mesa de instrumentación la vamos a armar después. Después vamos a hacer también nudo, vamos a hacer sutura, pero ahorita me interesa mucho que reconozcan el material, que sepan qué material es qué, ¿ya? Fíjense, esta es la mesa básica que utilizamos para una cirugía, por ejemplo, de cualquier cavidad, pero es la básica, abierta, convencional. El material laparoscópico, ya lo vamos a ver este viernes, es otro, obviamente ese material no lo tenemos aquí, es una forma de abordaje diferente, pero ya después van a ver que en realidad la pinza, la punta de las pinzas de la laparoscopía son similares a la cirugía abierta. Por eso es que muchos decimos de que no cambia mucho los criterios o los contrastes de una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica. Los que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir conmigo a quirófano, ¿no es cierto?, ya han visto. O sea, si bien nosotros ahora tenemos la capacidad de ver todo el campo operatorio a través de una pantalla, los instrumentos como tal mantienen las mismas características. O sea, también tenemos instrumentos de aprehensión, de diéresis, de hemostasia, etc. Entonces ya lo van a ver. Pero esto es lo que ustedes tienen que conocer, porque llegado el momento, cuando ustedes hagan de primer ayudante, de segundo ayudante, de su internado rotatorio, tienen que saber qué pedirle a la instrumentadora y tienen que saber reconocer que lo que la instrumentadora les da está bien. Porque cuando ustedes piden el material, la instrumentadora les da el material. Y a veces no tenemos tiempo ni siquiera de ver si la instrumentadora nos está dando el material correcto. Entonces tenemos que aprender a saber incluso en el momento cómo nos lo pasa. Ya que ya ustedes también vamos a practicar aquí cómo me tiene que pasar la instrumentadora el material, para no perder tiempo en el momento de hacer o de utilizar. Ahora vamos a empezar primero, no se olviden dentro de los materiales de qué están hechos los instrumentos, de acero inoxidable, ¿cierto? Hemos visto que a medida que ha pasado el tiempo y la evolución del tiempo, el acero inoxidable obviamente es el material de preferencia por el hecho de que no permite que los materiales se corroen, permite que esto se pueda limpiar y esterilizar constantemente sin malograrse y de esa forma puedan seguir siendo utilizados de la misma forma. Hay instrumentos que obviamente se pueden, ¿cómo se llama?, desarmar, hay otros que no se pueden desarmar. La mayoría de los instrumentos que ustedes van a ver tienen estas características, ¿no es cierto? Tanto la tijera, por ejemplo, como las pinzas, que la mayoría les vamos a decir pinzas, excepto por la tijera, porque incluso esta viene a ser también una pinza, ¿no es cierto?, pinza anatómica. Habíamos dicho dentro de sus características que ambas tienen los anillos, ¿no es cierto?, tienen las ramas, tienen sus mandíbulas, tienen la parte de la traba, aquí tiene su, ¿cómo se llama?, su cremallera. ¿Ya? La cremallera también que lo mantiene cerrado, y obviamente las puntitas, la punta de cada pinza de la mandíbula va a depender, ¿no es cierto?, le va a dar la diferencia en realidad de la función que va a cumplir, si va a ser una pinza de aprehensión, una pinza de disección, si va a ser una pinza hemostática, etc. Entonces ya ahí las vamos a ir reconociendo. Creo que acá tenemos lo básico y ahora estuvimos revisando con Diego para que ustedes puedan ir revisándolo. Entonces le vamos a tomar examen a Carla, vamos a ver si realmente se ganó la auxiliatura, así que puede empezar Carla, yo la voy a ir colaborando. Aquí tenemos bisturi, acá tenemos bisturi. Bien. Entonces, empiece por los instrumentos de diéresis, yo la voy a ir ayudando, ¿ya? Ya. La mesa aquí para el quirófano se divide en 6 campos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 6? Vamos a comenzar por podálico, cefálico, todo eso lo que vamos a no, hacer. de la mesa. Ah, ya. De la mesa. Mesa de instrumentación. Comenzamos con la... Esto también se llama camilla quirúrgica o mesa quirúrgica. No está mal, o sea, está bien, el término de mesa también se utiliza. Le suban al paciente a la mesa, estamos hablando de eso. No es mesa, para nosotros no es mesa, pero también se puede hablar como mesa quirúrgica. Pero esto es mesa de instrumentación, es diferente, donde colocamos o asentamos el material quirúrgico. ¿Ya? Ya. Entonces en la primera parte vamos a tener la parte de diéresis, que es la parte donde vamos a hacer la incisión. Aquí es donde tenemos siempre el mango y las hojas de bisturí. También se utilizan las tijeras, que si se dan cuenta tiene dos terminaciones, una punta roma y la otra fila. Las tijeras tenemos la mayo, la Metzenbach y Mayo y Metzenbach. La Metzenbach, la diferencia con la Mayo es de que el vértice, o sea, donde se van a articular ambas, es más equidistante a como tenemos una Mayo.
Esa es la principal característica que ustedes pueden ver. Hay también rectas y curvas. Todo esto es para la comodidad del medio. Luego tenemos... Antes que pase, quiero que quede claro esto, ¿ya? Acuérdense que habíamos hablado, ¿no es cierto?, de cuando hablamos de diéresis, uno de los instrumentos que más representa al cirujano, ¿cuál es? El bisturí, ¿cierto? Porque prácticamente sin bisturí no hay cirujano. Porque si no tenemos el bisturí, nunca vamos a iniciar la incisión, nunca se hacen los cortes, nunca nada. O sea, este es como que nuestro primer paso, nuestro salto a la cirugía. Habíamos dicho que habían 3 mangos de bisturí entre los que más utilizamos. ¿Qué números eran? 3 y 4. 3, 4 y el 7, ¿no es cierto? Que se va a dividir. Había también el 3 por ahí, ahí me cuello, está por ahí el 3. El 3 es un poquito más pequeño, sí, está por ahí, exactamente, ¿no es cierto? Mango 3, mango 4 y el mango 7 que es delgado y es más largo, ¿sabes? Como para trabajar más en profundidad. Ahora, una parte también importante es que yo sepa cómo colocar. No se olviden que hoy por hoy, dentro de la evolución de todo el proceso de la cirugía, los mangos de bisturí ahora vienen por separado. Nosotros tenemos las láminas por un lado y tenemos el mango de bisturí por el otro. Entonces es importante que ustedes sepan colocar desde el mango del bisturí. ¿Por qué? Porque siempre pasan accidentes. Querramos o no, la lámina del bisturí tal cual es una lámina que es bastante fina. Entonces si nosotros no sabemos manejarla y colocarla, entonces podemos tener problemas y han pasado accidentes, ¿ya? Entonces, primer punto, que yo sepa qué tipo de lámina voy a utilizar, en qué tipo o en qué tamaño de mango. Normalmente las láminas más delgadas, las que son de la 10, 11, 12, 15, ¿cierto?, vienen en el mango número 3 y 7. Y las que son más gruesas vienen en el mango más grueso, que es el número 4. Estamos hablando de la 20, 21, 20. Este creo que es el mismo que teníamos hace rato, en el otro ya es un número 25. Ahora, no le voy a quitar protagonismo a Carla, ella lo va a colocar, ¿ya? Entonces, necesito que ustedes aprendan a colocar, porque ese día de su examen, también como parte de su examen, que ustedes sepan, que yo esté segura de que ustedes saben colocar una lámina de bisturí de la forma que corresponde, de acuerdo a cómo se tiene que hacer para evitar accidentes, ¿ya? Eso es lo primero, que coloque su lámina y después vamos a ver ahora cómo empuño, porque el hecho de empuñar el bisturí también es importante. No es que yo agarro el bisturí como si fuera un puñal y apuñalo a mi paciente, ¿no es cierto? O sea, también hemos visto que hay formas de empuñar el bisturí. Si bien hay 20.000 formas, ya les he dicho, ¿no es cierto? Son 2 las que más utilizamos, forma de cuchillo, especialmente para hacer incisiones que no necesitan mucha precisión, incisiones grandes, que yo agarro y hago una laparotomía, una incisión mediana infraumbilical o suprainfraumbilical, agarro y hago una incisión grande y solo necesito agarrar el bisturí como un cuchillo, tal cual como que si yo estuviera comiendo en mi almuerzo. Pero cuando ya yo quiero hacer una incisión más precisa, más delicada, ya lo voy a agarrar como un lápiz, ¿no es cierto? Porque ya voy a necesitar mayor precisión e incluso mi dedo meñique me puede hacer como que ¿cómo se llama? Como un apoyo para que yo no me pase, porque a veces hacer este movimiento puede fallar, pero si yo apoyo mi dedo meñique, puedo hacer una incisión mucho más precisa, más pequeña, más delicada. Entonces, son en sí las que más vamos a utilizar, porque después hay la de vaivén, la bailarina, que la de violín, no las usamos. ¿Para qué? No. Quizá inconscientemente durante todo el acto quirúrgico sí llegamos a utilizarlas, ¿ya? Y especialmente los profesores más antiguos, yo tenía un profesor en el japonés, bueno, tengo, pues, el doctor Gutiérrez, hacía las liberaciones de adherencia de intestino con el bisturí, o sea, y tal cual la agarraba como si fuera una bailarina y empezaba a cortar las adherencias, y yo decía en qué momento va a cortar el intestino, digamos, ¿no? Pero, o sea, como les digo, eso es parte de la destreza y la habilidad que uno va ganando. Entonces, tal cual es de la misma forma en este caso. ¿Ya? ¿Cómo se coloca la lámina de bisturí? Ya. Van a ver que en el bisturí, en el mango del bisturí, tiene una ranura. Para eso vamos a utilizar, se puede utilizar la porta aguja en algunos casos, y al momento de sacarlo, viene su lámina aquí adentro, digamos que está cerrada, ¿no? Se la pasan así, no lo van a abrir mucho, aproximadamente que puedan llegar hasta la parte media de este aro de acá interno, no van a tocar así. Entonces, la tenemos aquí. Agarran con su mano no hábil el mango del bisturí, lo agarran el instrumento con su dedo índice adelante, van a buscar
con la punta hacia abajo y alejado de ustedes. Tiene como una línea diagonal, una ranurita diagonal también, ¿no es cierto? Fíjense que aquí el bisturí también lo tiene, entonces eso también les indica cómo tiene que entrar el bisturí, porque si ustedes lo ingresan al revés, cuando lo quieren retirar, se pueden cortar o se puede quebrar la lámina de bisturí. Un poquito más arriba si queremos, exactamente. Entonces con la punta hacia abajo, lo vamos jalando. Ahí. Hasta que suena. Y para asegurarse igual lo pueden apretar a este lado. Así lo tienen. No tiene que levantarse porque hay veces he tenido compañeros que entraba toda la lámina pero esta parte de acá atrás no quedaba bien sujetada. Entonces tiene que fijarse de que aquí atraviese bien esta segunda parte. Porque la primera parte va a atravesar obviamente porque está adelante. En cambio la de acá atrás es donde a veces se le queda. Y si queda suelta obviamente al momento de cortar se les puede terminar de salir. Si está suelto y no entra completamente, de entrada no sirve. Porque ustedes saben que en el momento que quieren hacer un corte, esa lámina se puede mover y cortar donde no tiene que cortar o hacer una mala incisión. Entonces, de entrada no sirve. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que asegurar que entre completamente. Ahora, esa es la forma correcta. O sea, no pueden agarrar con la mano y ahí esta tarde la doctora Loña está llegando y no, se pueden cortar. Tienen que hacerla de la forma. Lo que se utiliza en este caso es exactamente el portaaguja. Algunas veces utilizan la pinza Kelly, la recta, pero no se la recomiendo. ¿Por qué? Porque la pinza Kelly, si vamos en comparación con la pinza, con el portaaguja, es más débil. O sea, el portaaguja es una pinza mucho más fuerte. Entonces le va a dar mayor precisión en el momento de colocar la lámina. ¿Ya? Entonces, punto 1, reconocer qué lámina para ese mango y saber la colocación. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de hacer el paso, también, ¿cómo paso yo el bisturí a mi cirujano? A nosotros nos han enseñado, al menos con el doctor Coronado, que antiguamente se pasaba de mano a mano, pero por la seguridad se actualizó y se pasa en un pocillo. El bisturí se pasa en un pocillo, cosa que el cirujano, que normalmente la riñonera es más grande, para que lo pueda agarrar. Aquí es muy alto, así que se va a caer, pero se pasa así. Porque la punta tiene que ir debajo, no apuntándolos hacia ustedes tampoco. Depende de cada cirujano, ¿sí? Es verdad, ¿ya? O sea, tenemos opciones de pasar, ¿ya? Una de esas es que yo le puedo pasar al cirujano de esta forma, ¿ya? Para que el cirujano lo pueda agarrar el bisturí. Fíjense que la parte cortante tendría que venir sobre mí, pero de esta forma, parado. Porque si yo se lo paso así en el momento que el cirujano lo agarre, podría cortar. Entonces lo tengo que pasar parado. ¿Y por qué el filo hacia afuera? Porque de esa forma el cirujano, tras que empieza a cortar, ya puede empezar directo, sin hacer ningún movimiento. Entonces eso no le va a quitar tiempo para poder hacer el movimiento, y lo mismo vamos a ver después con las pinzas. La otra forma es como dice Carla, ¿ya? En este caso, bueno, de pocillo no he escuchado, pero sí con una riñonera, ¿ya? Y eso lo hace principalmente la instrumentadora para su seguridad de ella. Entonces agarro, había una riñonera por ahí, debe estar ahí adentro de la vitrina, ¿ya? Colocan no hay problema. Colocan en la riñonera y se lo pasan al cirujano. El cirujano agarra el bisturí de la forma que mejor le convenga, lo utiliza y para devolver se lo vuelve a depositar en la riñonera y otra vez la instrumentadora recoge dentro de la riñonera. Entonces cada cual como que se hace responsable, ¿no es cierto?, de cómo agarra el bisturí. Y sí, es una forma, hay mucho también, como les digo, depende de las instrumentadoras y instrumentadoras que tampoco les agrada mucho el hecho de, o les quita tiempo el tema de la riñonera, entonces lo pasan directo. Pero siempre es importante que sea parado, ¿ya? Si es que lo vamos a pasar de mano en mano, eso sí. De la misma forma, para devolver, ¿ya? Yo le paso de esta forma, recto, ¿ya? Otra forma también de devolver, cuando yo soy el cirujano y tengo que devolver al instrumentador, es dejarlo en los pies del paciente para que el instrumentador lo recoja. Siempre avisando, bisturí. ¿Para qué? Para que el instrumentador inmediatamente lo recoja y se eviten accidentes. También es otra forma. Incluso algunos colegas también, ¿qué es lo que hacen? En vez de dejarlo en los pies del paciente, lo que hacen es dejarlo directamente en la mesa de instrumentación. O sea, hay muchas formas.
Todo depende obviamente del proceso. No se olviden que el equipo quirúrgico como tal, incluso para que funcione de forma adecuada, es un equipo que ya se conoce. Ya, o sea, no es que yo agarro y voy a operar a tal lugar y llamo a un ayudante, voy a otro lado y llamo a otro ayudante y voy a otro lado. No. En general casi el mismo equipo quirúrgico se mantiene. Entonces ya se conoce la forma de trabajar. Y todo depende, como les digo, de la experiencia de cada uno. Respecto a las tijeras, ya me interesa mucho el tema del empuñamiento. ¿Cómo van a agarrar su tijera? Tienen que practicar en eso. ¿Por qué? Porque he tenido estudiantes que me agarran así, que me agarran, qué sé yo, a veces me ponen los 2 dedos, no sé cómo le hacen, pero no agarran de la forma correcta. Esta es la forma correcta de agarrar cualquier instrumento que tenga anillo. Dedo pulgar, dedo anular en las dos anillas, mi dedo índice encima de la rama y mi dedo de apoyo también, mi dedo medio encima de una de las anillas. ¿Ya? De esa forma yo tengo mayor movimiento para poder hacer cualquier tipo de procedimiento. Ahora, si por ejemplo ya yo tengo que cortar un hilo o tengo que cortar algún tipo de instrumento, no nos olvidemos que cuando hablamos de la tijera Mayo, como decía Carla, la tijera Mayo tiene una característica especial que es específica para cortar objetos, hilo, compresa, gasa, tubo, o sea, objetos que no son tejidos vivos, a diferencia de la tijera Metzenbaum. La Metzenbaum es exclusiva para tejidos vivos y ahorita lo vamos a hacer otro ejemplo también. Ya. Respecto al tema de las mandíbulas, habíamos dicho, ¿no es cierto? Pueden ser romas, pueden ser agudas, pueden ser semiagudas. Ambas pueden ser roma, ambas pueden ser agudas o pueden hacer así mixtas, como en este caso. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, cuando son romas? Que pueden evitarse menos accidentes, pero también mucho depende de cómo uno realice los cortes. Cuando yo tengo que cortar, por ejemplo, un hilo que ya ligué y tengo que cortarlo ahora, o el segundo ayudante es el que corta, siempre tengo que identificar, ¿no tenemos un hilo por ahí? ¿Un pedacito de hilo? ¿Se lo llevaron? Ay, me duele porque nadie tiene hilo, bueno, no importa, ¿ya? Entonces imagínense que este es mi hilo, ¿ya? Entonces yo siempre tengo que cortar con la punta, ¿ya? Tengo ahí mi hilo, pongo la puntita y esto es el movimiento que hago. Tengo que dar como que un ligero movimiento para poder ver qué es lo que estoy cortando. No puedo agarrar y meter mi tijera y cortar así. ¿Por qué? Porque no me puedo volver por ahí. Aquí tengo algún tipo de tejido o algún órgano y el momento que yo corte me voy a llevar todo el órgano, ¿ya? Entonces siempre es importante eso. Peor si estoy en cavidad, cualquier tipo de cavidad sea, ¿ya? Solamente se corta con la punta. Eso es importante que se lo aprenda. Ahora, si obviamente si estoy afuera, así en la mesa de instrumentación, no hay problema como yo corte porque estoy viendo y estoy segura que a mi alrededor no hay nada. Pero en cavidades tengo que cortar solamente con la punta. Ahora, cuando yo hablo de la tijera Metzenbaum, la Metzenbaum es específica, como les digo, para poder cortar cualquier tipo de tejido. Vale decir, adherencia, intestino, aponeurosis, músculo, cualquier tipo de tejido vivo, o sea, en cavidad. ¿Qué quiere decir también? Puedo cortar hilos, pero no debo. ¿Por qué? Porque estas mandíbulas están hechas específicamente para cortar tejido, es decir, estructuras blandas. Si yo me pongo a cortar hilos, a cortar compresas, porque me da flojera estar pidiéndole la mayo a la instrumentadora, lastimosamente voy a malograr esta pinza y esta pinza es muy útil. Aparte de cortar tejido, incluso esta pinza nos puede ayudar como disectora, porque a veces nosotros necesitamos disecar 2 tejidos y me ayuda también a poder hacerme mi camino y disecar ese tejido. Entonces lo empiezo a desprender, ¿ya? Porque tiene la fuerza para poder hacer eso, o sea, funciona como disectora también. O sea, se van a fijar, y no lo dicen los libros, y esto ya uno lo aprende a veces con la experiencia, no que tenga la gran experiencia, pero uno la va adquiriendo. Hay muchas funciones de los instrumentos que uno los aprende ya o los utiliza dentro del quirófano, y no es que esté mal, ¿ya? Porque se le puede dar a la tijera, sabemos que solo es para cortar, pero la usamos mucho para hacer disección, ¿ya? Y no es un instrumento de disección, ¿no? Para eso tenemos la anatómica, por ejemplo, como instrumento de disector. Entonces, pero es importante, necesito que ustedes reconozcan bien. Tijera Mayo, curva correcta, materiales, cualquier tipo de material, ¿ya? Y cuando hablamos de tijera Metzenbaum, tejido. Y generalmente la que más utilizamos es la curva. La mayoría de los instrumentos que utilizamos en campo quirúrgico son curvos. ¿Se acuerdan por qué? Se
permite mayor movimiento, mayor habilidad, ¿ya? Para poder hacer los cortes, para poder mirar. O sea, la mayoría, ustedes lo van a notar cuando estén en su internado, que casi siempre perdimos curva. Todas las pinzas curvas nos permiten mayor movimiento en el momento del acto quirúrgico. Y bueno, las tijeras no es la excepción. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos, voy a traer mi agua, ¿ya? Sí. Ya, ahora tenemos las pinzas. Estas son las Haster. Si ven la forma, la puntita es bien aguda. Estas pinzas nos sirven para agarrar estructuras más delicadas. Normalmente se utilizan para cirugías faciales, neurocirugía o incluso en algunos casos oftálmicas. Y luego tenemos las anatómicas. Estas de acá hay con dientes y sin dientes. Las que son con dientes normalmente las vamos a utilizar cuando son estructuras fuertes. Como ser, hay veces que en la piel se puede utilizar, pero si tenemos un hígado o un intestino no podemos usar una tan traumática porque lo vamos a terminar de dañar. Ahí es donde utilizamos la pinza anatómica sin dientes. Cuando trabajemos con las patitas, por ejemplo, si hacemos puntos ahí, vamos a utilizar esta que viene con dientes para poder agarrar y levantar. En cambio, si es que trabajamos con alguna otra estructura más delicada, como ser hígado o intestino, utilizamos las que no tienen dientes porque son más traumáticas. ¿Las pincitas? Sí. Bueno, tal cual, las pinzas, las que más se usan, las pinzas anatómicas, con dientes y sin dientes, ¿ya? Las son muy poco, generalmente más para un procedimiento superficial, si las utilizamos, ¿ya? Las podemos utilizar, por ejemplo, para tejidos más delgados, párpado, por ejemplo. Cuero cabelludo no es una pinza que utilizarían, en todo caso tienen que utilizar una que sea más fuerte, que tenga dientes. Ahora aquí va también el punto, ¿ya? Algunos me decían, doctora, ¿se utiliza para sutura? Sí, para sutura, pero del tejido fuerte. ¿Qué es un tejido fuerte? Cuero cabelludo, piel, ese es un tejido fuerte. Porque yo una pinza anatómica con dientes, por ejemplo, no es una pinza que utilizaría para intestino, porque sabemos que por los dientes viene a ser traumática y el intestino es un tejido que es lábil, ¿no es cierto? Que es más delicado. Entonces voy a utilizar una pinza sin dientes, que sea menos traumática. Ojo, cualquier instrumento que ya ustedes vean que tiene dientes, por ende es traumático. Entonces ya ahí empezamos a escoger qué tipo de estructura o qué tipo de instrumento vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, la de dientes generalmente sí se utiliza para hacer suturas, pero suturas superficiales, cuando quiero hacer piel. Una patita de chancho, por ejemplo, porque se compara con la piel. Vamos a suturar intestinos, porque los voy a hacer también anastomosis intestinal, entonces las sin dientes. ¿Ya? Entonces, ustedes ya van a empezar, incluso van a practicar y van a ver. Si yo agarro, por ejemplo, esta pinza que tiene dientes, una estructura como intestino, epíplomo o alguna estructura que sea más lábil, hígado, vaso, va a sangrar. Se los aseguro que va a sangrar, porque no es una pinza que se utiliza en esos tejidos. Tengo que utilizar algo más delicado, algo más fino, ¿ya? Que no produzca tanto trauma como produce esta que tiene dientes, ¿ya? Entonces no es una regla general, por eso le digo, o sea, porque siempre dicen sutura con dientes. No, depende de dónde voy a suturar, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Por ejemplo, yo sé que se usa con dientes, pero para mí, por ejemplo, es más cómodo utilizar sin dientes cuando yo suturo. Ojo, me voy en contra de las reglas, pero a veces por comodidad y por experiencia depende. Ahora también hay, bueno, que no la tenemos aquí, la otra pinza, se me fue su nombre, rusa, ya que se la mostré, ¿no es cierto?, que tiene un redondo en la punta. Esa pinza, por ejemplo, es menos traumática porque si bien tiene dientes, sus dientes son iguales. Entonces también nos puede ayudar para suturar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esa pinza? Que como sus dientecitos están en forma circular, agarra mejor la aguja. Ya van a ver que al principio, para poder agarrar la aguja, cuando quieren agarrarla con esta pinza con dientes, es un poco más dificultoso. Entonces, como les digo, todo depende, ¿ya? De cómo ustedes se sientan más cómodos. Ahí no les exijo mucho porque la idea es de que tengan mayor destreza en el momento de suturar. Y ya dependiendo de eso van a empezar a trabajar. Algo que sí es importante es la forma de cómo van a agarrar la pinza. ¿Cómo tienen que agarrarla? En forma de lápiz, siempre. Porque este es un instrumento de precisión, ¿ya? O sea, imagínense si yo la agarro de más arriba y también, fíjense, la dividen en 3 partes y
de arriba, los 2 tercios proximal y el tercio distal, es ahí donde la tienen que agarrar para que pueda cumplir su función. Ya van a ver también que cuando empiecen a hacer suturas, ¿ya? ¿Alguien zurdo acá? Ya bueno, no hay zurdo, eso es bueno. Eso quiere decir que para suturar la mayoría va a agarrar la pinza anatómica con la mano izquierda. Entonces van a aprender también de que no siempre para que yo pueda hacer mi nudo, dejo mi pinza anatómica. La puedo guardar. O sea, ya van a aprender eso también, ¿ya? Porque no deberíamos nosotros guardarla, dejarla. Deberíamos mantenerla acá para tener la facilidad de que cuando la necesitemos, la saquemos y hagamos la práctica. Entonces ya van a aprender. Voy a agarrar mi pinza en forma de lápiz, mi borde, voy a hacer mi punto, voy a cambiar, voy a agarrar mi otro borde, mi otro punto. Y de ahí, sin necesidad de sacarla o de soltarla en la mesa, voy a hacer mi nudo, ¿ya? Entonces ya van a ver ustedes, incluso van a aprender. Voy a guardar mi pinza y voy a agarrar mi tijera y voy a cortar, sin necesidad de dejarla en la mano, dejarla en la mesa. También la puedo dejar en la mesa y hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces vamos a aprender esa forma. Ahora, cuando la pinza anatómica la ocupo yo para ayudar, ya, pero en este caso digamos que fuera para suturar, pero cuando lo ocupo para ayudar, la ocupo con la otra mano, ahora sí con mi mano hábil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito mostrarle, por ahí el cirujano necesita que le muestre un borde, entonces yo le voy a mostrar con mi pinza el borde para que el cirujano pueda trabajar. Entonces es la otra forma. No se olviden que es también de sujeción, o sea, no solo es disección, sino también de sujeción, que quiere decir que agarra, que toma, pero de forma temporal y de acuerdo a la fuerza que yo le dé. Diferente a las de aprehensión, ¿no es cierto? Que las de aprehensión con la cremallera yo lo cierro y ya no necesito estar yo apretando. En cambio, si yo tuviera mi pinza, tengo que estar apretando constantemente. Entonces, temporalmente, porque obviamente ya después van a ver como que duele, o sea, no es que vamos a estar todo el tiempo apretando. ¿Qué sí? Ya. Ahora aquí tenemos a continuación la pinza mosquito. Su característica de esto, si quieren, acá hay otra. Hay rectas y curvas. Si quieren pueden ir pasárselo de uno en uno. Su cerrillado de esta son más finas y es completo, llega al borde. Estas se utilizan normalmente para cirugías más delicadas por el mismo hecho de que da una precisión más exacta y su cerrillado es delicado. Aquí no tenemos también la recta, también la pueden ir pasando. Que la función es la misma, simplemente que tenemos curva y recta. El cerrillado es completo. Mosquito. No, terminemos las 3 y ya después con la, está por ahí la cocha, ¿no ves también? Y después las vamos a comparar las 3. Ya. Aquí tenemos una Kelly, que su característica es que es medio cerrillado en toda la parte de la mandíbula. Aquí la pueden ir pasando y otra Kelly. Es medio cerrillado y es fino. Esta nos sirve para sujetar la mayoría de los campos de cirugía, es la que más se utiliza. Se utiliza más incluso que las mosquitos, ya que estas tienen más fuerza al agarrar. Y al agarrar lo mismo en todas. Hay curva y recta en ambos casos. Esta es la Kelly recta. La pueden ir pasando igual. Y por último tenemos a la Kotcher. Su característica de estas son dos. El cerrillado es completo y bruto, se le dice así, o grotesco, y tiene los dientes. Este nos sirve para agarrar estructuras que sean duras. En algunos casos puede servirnos para agarrar estructuras tendinosas o óseas, pero normalmente para las óseas ya utilizamos la que es la back house, pero igual en algunos casos las utilizan cuando es necesario, si no hay una back house, porque normalmente las utilizan para el campo operatorio. Tenemos a las coches que tienen sus dientes. Lo mismo, hay curvas y es recto.